Taquipnea transitoria del recién nacido. Definición. Es una alteración transitoria en la adaptación respiratoria del neonato y se presenta como un cuadro clínico de dificultad respiratoria, que se caracteriza fundamentalmente por taquipnea, que es una frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto. Se inicia inmediatamente luego del nacimiento y generalmente se resuelve antes del tercer día de vida, antes de las 72 horas. Habitualmente es de un curso corto, benigno y autolimitado. Etiopatogenia. La causa precisa de la taquipnea transitoria neonatal no está muy descrita ni aclarada. Se postula que se produce por la distensión de los espacios intersticiales por el líquido pulmonar, y esto va a ocasionar que haya un atrapamiento del aire a nivel de los alvéolos, lo cual va a producir que no haya una buena distensibilidad pulmonar. También se produce por una demora en la eliminación del líquido pulmonar normalmente presente en la vida fetal. A continuación conoceremos la fisiopatología. Como conocemos, antes de nacer, los neonatos tienen líquido en sus pulmones. Este líquido ayuda en el crecimiento y desarrollo de los pulmones cuando estos se encuentran dentro del vientre de la madre. Sin embargo, este líquido empieza a eliminarse antes del nacimiento. Y más líquido se va a ir eliminando y se va a ir expulsando a medida que el bebé va a pasar por el canal del nacimiento durante el parto. O también llega a reabsorberse con la primera respiración, donde el aire reemplaza al líquido pulmonar fetal. Para comprender mejor cómo ocurre todo este proceso y cómo se da la taquipnea transitoria del recién nacido, conoceremos lo siguiente. En esta imagen estamos observando el alvéolo. El que se encuentra en el recuadro azul es el alvéolo antes del trabajo de parto, y el que se encuentra dentro del cuadrado plomo representa el alvéolo después del parto. Durante la gestación, el que se encuentra en el cuadrado azul, el epitelio pulmonar va a secretar de manera activa el cloro hacia los espacios aéreos. Y el cloro tiene la capacidad de llevar junto con él o de hacer ingresar junto con él lo que es el agua. Es por eso que el feto, cuando se encuentra en el vientre de la madre, tiene los alvéolos llenos de líquido pulmonar. Pero ¿qué pasa durante el trabajo de parto? Cuando empieza el trabajo de parto, se va a liberar lo que son las catecolaminas, como la adrenalina. Estas catecolaminas lo que van a hacer es que van a cambiar esta secreción activa del cloro y va a haber una absorción activa del sodio. ¿Y qué va a realizar el sodio? Lo que hace el sodio es que el líquido que se encontraba en el espacio aéreo empiece a salir y ahí va a haber una reabsorción activa, donde se va a unir al sistema linfático o a través de los vasos sanguíneos y va a ir reabsorbiéndose poco a poco el líquido que se encontraba dentro de los alvéolos. Es por ello que es muy importante cuando se realiza el trabajo de parto, ya que ahí con la liberación de las catecolaminas se va a empezar a generar la reabsorción del líquido pulmonar, lo que va a facilitar más adelante una buena ventiloperfusión. También debemos recordar que va a tener un gran porcentaje todavía de líquido pulmonar fetal, que con la primera respiración también se va a producir la reabsorción. El proceso de absorción de líquido pulmonar fetal comienza antes del nacimiento y continúa hasta el término del trabajo y después del parto. Esto inicia con la labor de parto, en la cual hay la liberación de las catecolaminas, y estas catecolaminas ayudan a que haya una mayor absorción de sodio, lo cual hace que el líquido a nivel alveolar empiece a salir a través del sistema linfático y empiece a drenarse poco a poco. También, durante un parto eutóxico o un parto, como llamamos muchos, vaginal, al descender el feto por el canal vaginal va a producir una presión a nivel del tórax, lo cual va a hacer que esa presión también libere a nivel de los alvéolos ese líquido, lo que se conoce como el drenaje mecánico. Ahora,
¿Qué va a pasar en caso de una cesárea? En caso de una cesárea no se va a producir lo que en muchas ocasiones es el trabajo de parto, por lo que no va a haber la liberación de catecolaminas y lo que va a producir una retención de líquidos a nivel de los pulmones. Los pulmones del neonato también van a absorber el resto del líquido que queda después de que ellos nacen y van a comenzar con su primera respiración por sí mismos. Si el líquido no se absorbe con suficiente rapidez o si los bebés tienen demasiado líquido en los pulmones, no van a poder absorber muy bien el oxígeno, por lo que van a tener un problema y van a necesitar respirar con mayor rapidez para que el oxígeno pueda llegar lo suficiente a nivel de los alvéolos y producir el intercambio gaseoso. El líquido que se encuentra acumulado a nivel de los alvéolos va a producir una distensión en estos espacios intersticiales y que más adelante va a dar un atrapamiento del aire alveolar y después va a producir que estos no se puedan distender adecuadamente, dificultando la respiración en los recién nacidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Esto se puede dar en recién nacidos a término o cercanos a término, en partos por cesárea electiva, sexo masculino, en macrosómicos, en una presentación podálica, en una sedación materna excesiva, en un trabajo de parto prolongado y también por la presencia de la fosfatidilglicerol negativo en el líquido amniótico. Otros factores de riesgo que tenemos es la asfixia al nacer, la sobrecarga de líquidos de la madre, el pinzamiento del cordón umbilical mayor de 3 minutos, la policitemia fetal y un hijo de madre diabética. ¿Cuál es el cuadro clínico de un recién nacido con taquimia transitoria? Va a presentar dificultad respiratoria desde el nacimiento. También un cuadro clínico muy característico es la taquimia, la frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto. El diámetro anteposterior del tórax va a estar normal o aumentado. Asimismo, a la auscultación podemos observar ruidos normales o con un murmullo vesicular disminuido. Además, pueden presentar un quejido expiratorio, cianosis y retracciones en las formas graves. La clínica puede agravarse las primeras 6 a 8 horas, para luego estabilizarse y a partir de 2 a 24 horas pueden experimentar una rápida mejoría. Recordemos que puede persistir la taquimia con una respiración superficial durante 3 o 4 días. Manejo según nivel de complejidad y capacidad resolutiva. Es importante recordar que el lavado de manos se debe realizar antes y después de examinar a todo recién nacido. Establecimientos de salud con categoría 1.1, 1.2, 1.3. ¿Qué cuidado se brindará? Son los cuidados primarios. ¿Qué vamos a realizar en este caso? Si tiene sospecha de taquimia transitoria del recién nacido, vamos a referirlo a cuidados esenciales, manteniendo una temperatura corporal de 36,5 grados y haciendo uso del método canguro. De ser posible, tenemos que brindar el aporte de oxígeno húmedo de 2 a 4 litros por minuto con mascarilla. Establecimientos de salud con categoría 1.4. ¿Qué cuidados vamos a realizar en esta oportunidad? Pues son los cuidados básicos. ¿Y en qué consiste este cuidado? Si se tiene sospecha de taquimia transitoria del recién nacido, vamos a referirlo a cuidados esenciales, con lo siguiente. Con una vía periférica permeable para un manejo hidroelectrolítico. También con oxigenoterapia, en la cual vamos a tener dos fases. La fase 1 consiste en la mascarilla o el cabezal. En la fase 2 es la administración a presión positiva de aire con CPAP nasal, de acuerdo al requerimiento del oxígeno para una saturación entre 88 al 95%. Y también se debe mantener una temperatura axilar en 36,5 grados Celsius, empleando el método canguro o, de ser posible, una incubadora de transporte.
Establecimientos de salud con categoría 2.1, 2.2. Se brindarán los cuidados esenciales que consisten en el tratamiento. Como punto número 1, se va a administrar oxígeno húmedo de ser posible tibio a través del cabezal de oxigenoterapia fase 1 para mantener una presión de oxígeno normal según los requerimientos determinados por los gases en sangre, o también por el monitoreo por oximetría de pulso de la saturación de oxígeno en hemoglobina, lo cual debe estar o permanecer en 88 al 95%. Se debe realizar un balance hídrico y también el control de funciones vitales. Como cuidado número 4 vamos a tener referente a la alimentación. El reposo gástrico y la vía periférica va a estar indicada hasta que la frecuencia respiratoria sea menor de 80 por minuto. Si se mantiene de 60 a 80 respiraciones por minuto, vamos a administrar preferentemente leche materna por una sonda orogástrica. Y la lactancia materna directa se va a empezar siempre y cuando la frecuencia respiratoria va a ser menor de 60 por minuto. Debemos mantener una temperatura axilar en 36,5 grados, si es posible en una incubadora, y ante la sospecha de otra patología tenemos que actuar según la guía específica. Y la necesidad del uso del CPAP y ventilación mecánica va a ser rara, y de ser necesario debemos derivar a cuidados intensivos. Establecimientos de salud con categoría 3.1 y 3.2. ¿Qué consiste en los cuidados intensivos? Para ello se va a brindar la oxigenoterapia, fase 2 con CPAP nasal o fase 3, que es la ventilación mecánica de ser necesario. ¿Cuáles son los criterios del alta? Cuando el neonato no va a presentar dificultad respiratoria y cuando su frecuencia respiratoria va a ser menor de 60 respiraciones por minuto y no va a requerir oxígeno, y cuando va a tener una tolerancia oral al 100%. A continuación conoceremos el flujograma de la atención del recién nacido con taquimia transitoria. En los cuidados primarios, si tenemos un recién nacido con sospecha de taquimia transitoria y una frecuencia respiratoria mayor de 60 respiraciones por minuto, vamos a mantener una temperatura corporal en 36,5 grados con el método canguro y de ser posible vamos a administrar oxígeno húmedo por mascarilla de 2 a 4 litros por minuto. Luego vamos a evaluar la evolución del recién nacido. Nos haremos la siguiente pregunta. Evolución favorable de la frecuencia respiratoria, es decir, se encuentra menos de 60 respiraciones por minuto y tolera la vía oral. Si nuestra respuesta es sí, le daremos de alta, pero si nuestra respuesta es no, pasamos a referir a los cuidados básicos. En los cuidados básicos vamos a tener si un recién nacido tiene una sospecha transitoria de taquipnia y su frecuencia respiratoria va a ser mayor de 60 respiraciones por minuto. ¿Qué cuidados vamos a brindar? Vamos a asegurar una vía periférica permeable. Vamos a empezar con la oxigenoterapia fase 1, que consiste en la mascarilla. Y también vamos a tratar de mantener una temperatura axilar en 36,5 grados Celsius. Puede ser por el método canguro o incubadora. Si vemos que no hay una evolución favorable del recién nacido, pasamos a referir para los cuidados esenciales, en la cual vamos a brindar oxigenoterapia de fase 1, un balance hídrico, vamos a realizar el control de funciones vitales constantes, el reposo gástrico y vía periférica hasta que la frecuencia respiratoria sea menor de 80 por minuto. Vamos a empezar con el tratamiento específico de patologías agregadas y vamos a mantener una temperatura axilar en 36,5 grados Celsius, preferentemente en una incubadora. Luego vamos a pasar a evaluar al neonato. Si su frecuencia respiratoria es menor de 60 por minuto y tolera la vía oral, será dado de alta. Pero en caso contrario, pasamos a referir para los cuidados intensivos, en la cual se van a brindar un tratamiento específico, una asistencia ventilatoria de oxigenoterapia, ya sea la fase 2 o fase 3. Luego vamos a pasar a evaluar. Si la evolución del neonato es favorable y no requiere asistencia ventilatoria, entonces
vamos a darle de alta. ¿Cuáles son las posibles complicaciones y secuelas? Pues la mayoría de los neonatos se recupera por completo. Sin embargo, algunas complicaciones pueden ser la hipertensión pulmonar persistente y el neumotórax. Gracias.